tal? Qué gusto saludarlo este domingo, donde vamos a hablar de un tema que ustedes nos han solicitado, las enfermedades raras. ¿Por qué las enfermedades raras? Si tienen que ver con cuestiones genéticas, si en la familia de usted hay alguien con una enfermedad rara que hasta el momento no encuentran un diagnóstico o algo que te haga pensar que hay un tratamiento y que no existe. Bueno, pues hoy tocaremos este tema. Hoy traemos a personas que están precisamente dentro de asociaciones y también una madre de familia que tiene un hijo con una enfermedad rara. Bueno, aquí está con nosotros el doctor Cristian Peña Padilla, médico adscrito al Servicio de Genética del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juanín Menchaca. Gracias, doctor Cristian. Gracias por la invitación. También está con nosotros, primero voy a presentar a los médicos que están con nosotros, la doctora aquí a mi izquierda, María Guadalupe López, doctora en Medicina Genética también del ISSSTE. Doctora, muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Y bueno, también está con nosotros Isaac Pizano Gallardo, él es representante de la Dirección de Inclusión a Personas con Discapacidad y además es presidente de la Asociación Mexicana de Atrofia Muscular Espinal. Isaac, muchas gracias. Gracias, Rocío. Un gusto. Gracias. Y está con nosotros, y gracias por su confianza, Marisol Acevedo Ortega. Tenemos la autorización de ella de que la acompañe su hijo. Y aquí está con nosotros André también y Marisol. Gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Bien, ya nos dirá todo lo que ella ha vivido y es un claro ejemplo de estas enfermedades raras. Pero primero yo le pregunto a los médicos que hoy nos acompañan este domingo, ¿qué es una enfermedad rara? ¿Por qué se le determina una enfermedad rara? A ver, doctor Cristian. Sí, bueno, el término es, aunque suena, a algunos pacientes no les gusta por cómo suena la palabra, es no hay que hacerlo despectivo, pero no es el término que ustedes me piden que digamos. Es el término oficial, rara. correcto. Ajá. Y es en relación al número o a la frecuencia que hay en la población general. O sea, menos de uno por cada 10,000 o menor, pues ya la podríamos considerar rara. 1 por cada 10,000 y es considerada una enfermedad rara. Así es. Y ustedes como médicos la diagnostican de enfermedad rara cuando no hay un diagnóstico. No, ¿cómo? O sea, sí, porque bueno, una enfermedad rara, dices, pasa un año, ya nos dirá ahorita Isaac cuánto tiempo él pasó para que le determinaran, y es rara porque rara es por lo que no es tan frecuente o porque no hay ningún tratamiento o cómo la tratas. Solo por la frecuencia. No todas tienen una cura, de hecho son pocas las que tienen una cura, pero muchas tienen tratamiento y todas tienen un manejo, que creo es lo importante. Manejo quiere decir que no es nada más diagnosticarlo y los vamos a dejar a su libre evolución, sino que vamos a implementar medidas para prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida. Entonces, 1 por cada 10,000. ¿Por qué se han incrementado en los últimos años, después de la pandemia, muchos casos de enfermedades raras, doctora? Bueno, no es que se esté incrementando la frecuencia, sino que estas enfermedades, bueno, si bien raras, antes eran invisibles y con ahorita mucho de lo que viene siendo este tipo de foros, congresos, pues entonces la población de pacientes y familias están más conscientes de su existencia y también en las universidades pues ya se están incluyendo estas en el programa de estudio. También hay pues las autoridades haciendo esfuerzos por sus diagnósticos a temprana edad, como viene siendo el tamiz neonatal. En el caso del ISSSTE, por ejemplo, ya se tiene un tamiz neonatal amplio donde son más de 60 metabolitos que se le hacen al recién nacido. Entonces, este tipo de programas pues ha hecho que esas enfermedades que antes eran como invisibles, raras, pero que no se les diagnosticaba porque no estaban dentro de un programa de salud para su diagnóstico, entonces ahora ya está empezando a dar estos frutos y tenemos mayor número de pacientes ya con un diagnóstico. Ahora, me gustaría que nos comentaran de esto dentro de estas enfermedades raras, ¿cuáles son las consideradas enfermedades raras? Que tengamos algún nombre de algunas de ellas, doctor Cristian y doctora María. Algunas de estas enfermedades raras, ¿cómo? Hay muchísimas y también es importante aclarar que no todas son genéticas. Simplemente si la frecuencia es muy baja, por ejemplo, puede ser infecciosa, que ahorita no soy infectólogo, no me acuerdo de alguna en específico, pero si es muy poco prevalente se considera rara. Por eso incluyen las autoinmunes. ¿Las enfermedades autoinmunes son raras? Algunas. ¿Y es cuestión genética, una enfermedad rara, o se adquiere conforme pase
Ahí las autoinmunes es complicado porque hablamos de una predisposición genética más la exposición a otros factores ambientales, todo hace que se junten y que se presenten. Entonces no es meramente genético ni totalmente ambiental. Una distrofia muscular, un síndrome de Sjögren, una uveitis, ¿es una enfermedad rara? Sí, de hecho las enfermedades raras las podemos clasificar en el 80% como una enfermedad genética, pero hay un 15% o un poquito más de enfermedades que son autoinmunes, enfermedades infecciosas o algunas neoplasias, ¿sí? Dentro de las enfermedades autoinmunes, pues sí tenemos el síndrome de Sjögren, tenemos, por ejemplo, hay una enfermedad recientemente en la cual hay una inflamación sistémica que es parecida al COVID, pero esta se debe a una mutación, ¿sí? En las enfermedades genéticas, el 50% aparecen en la primera infancia, ¿sí? Son niños. Esto no significa que no las podamos ver también en adultos. Una de esas pues es la atrofia muscular espinal, en la cual podemos tenerla a una etapa muy temprana, en la etapa juvenil o incluso en la edad adulta. Pues, ¿qué les parece si ahora vamos a ver ejemplos de personas que han vivido también este calvario para detectar una enfermedad rara? Y esté con nosotros Isaac. Isaac, platícanos tu experiencia. ¿Qué síndrome tienes tú? ¿Qué enfermedad tienes tú? Él viene en silla de ruedas, está ahora sentado aquí en una de las sillas de lo que es esta mesa, pero lo ayudan. Platícanos, por favor. Gracias, Rocío. Justamente yo ya tengo aproximadamente 18 años con mi enfermedad. Como bien lo menciona la doctora, yo tengo atrofia muscular espinal que se me desarrolló o empezó a manifestarse a partir de los 12 años. De los 12 años a los 15 fue una debilidad muscular como si hubiera tenido un día cansado. Terminaba y sí, mi fatiga era normal por haber ido a la escuela, por haber salido con mis amigos, pero mis piernas no respondían igual. Cuando yo corría me podía caer, a veces simplemente caminando me caía. Al subir las escaleras pues decían que yo subía como pingüinito, porque subía como de forma lateral. Fui perdiendo la fuerza para pararme de puntas, pararme de talones, y yo ahí, por un tema familiar, mi familia viene de una expectativa deportiva, donde tuve un hermano que jugó en Selección Nacional de Voleibol y que yo iba en los mismos caminos. Yo en la primaria fui parte de la selección infantil y a mí me daba pena mostrar esta debilidad o compartirla con mi familia, que es un punto muy importante de las enfermedades raras. No tenerle miedo a un síntoma o algo que empecemos a identificar en nuestro cuerpo. Pero no sabías tú tan pequeño, porque tenías 12 años y tú decías, yo no sé si voy a tener una enfermedad rara, pero, o sea, tú decías eso, ¿no? Sí, o sea, sí, tú pensabas que era cansado y cómo detectarla a tiempo. Hasta los 15 años, en un viaje familiar, en la naturaleza, en un bosque, me empiezo a caer. Hubo un doctor que iba con nosotros, era angiólogo, pero decía, ¿sabes qué? Vete a revisar, porque estas caídas, que no te duela, pues esto no es normal. ¿No te dolían las caídas? No, los golpes sí, pero cuando yo revisaba mis músculos, mi cuerpo, yo no tenía dolor, simplemente ¿Ya no lo sentías? tenía debilidad muscular. Y empecé con pruebas de biopsia en el nervio, biopsia en el músculo, que no son formas de diagnóstico en esta enfermedad, y que todo ese proceso yo empecé con 2 neurólogos privados, llegué al IMSS. En el IMSS es donde ahorita tengo el seguimiento, pero fue hasta los 19 años en un particular. O sea, pasó mucho tiempo que 4 podías años tú atenderte. Cuando empecé a atenderme. Sí, porque yo a los 15 años fue cuando empecé, sin embargo, hasta los 19 años fue cuando se me dio un diagnóstico y fue a través de una prueba molecular que hoy en día es un poco más accesible. Creo que se estaba presumiendo de buena manera que en México creo que ya se tiene el estudio molecular, cuando hace un año se mandaba a España o a Estados Unidos la prueba para la atrofia muscular espinal. Entonces, todos esos son avances que se han tenido en temas de enfermedades raras, en este caso de atrofia muscular espinal, que es importante mencionar la salud física del paciente, claro, pero la salud mental de la familia. Nadie está preparado ni para una situación de discapacidad, pero tampoco, o mucho menos, tal vez para una condición de investigar qué es una enfermedad rara. Entonces ahí se necesita plantear esta necesidad donde los pacientes no le tengan miedo al desconocimiento a un síntoma, a un síndrome, sino que se pueden seguir haciendo estudios, se puede integrar un equipo multidisciplinario
hasta llegar al punto de bajar el promedio en México y que lleguemos a un punto que se le llama diagnóstico oportuno. Claro. Tú estás en una asociación precisamente mexicana de atrofia muscular donde eres el presidente. Hay muchos casos de atrofia muscular y vivieron también como tú un diagnóstico después de muchos años. La mayoría sí, tienen dos. La atrofia muscular se divide en 4 tipos. Muy modernos, podemos decir hasta 5, porque ya se puede diagnosticar en el neonato. Como dice aquí la doctora María, a través del tamizaje, ¿cómo le llaman? También neonatal. Ajá, sí, bien. Entonces, ahí es donde se pueden empezar a hacer las pruebas. Y desde ahí se puede tratar, podría ser que no llegara a una situación tan drástica. En la AME sí, en la atrofia muscular espinal sí. Tenemos que recordar que hay más de 7,000, 8,000 tipos de enfermedades raras y que se está ampliando este de 7,000, catálogo. 8,000, ¿estamos de acuerdo en eso, doctor Cristian? Sí. Sí, así es, son ¿De más 7,000, de 8,000 y sin embargo, bueno, se hacen muchos esfuerzos, pero hasta ahorita nuestro tamiz neonatal solamente incluye 60 metabolitos o enfermedades. Desafortunadamente, incluso la atrofia muscular espinal no es una de las que está incluidas en el tamiz neonatal. Cuando hay sintomatología de debilidad muscular, sobre todo se nota en los músculos de la respiración. El neonato no es capaz de respirar por sí mismo. Porque le falta la fuerza muscular. Así es. Se les manda a hacer este tipo de estudio molecular, pero no está incluido en el tamiz neonatal y esa es una gran desventaja, Claro. que tenemos muchísimas enfermedades y aún raras. no están. Pues de ahí el programa, porque es un gran desafío para el sector salud estatal y federal y para la OMS y para los médicos capacitarse y ir tras esas enfermedades raras y hacer esos diagnósticos oportunos. Por eso este programa. Me está pidiendo un corte, pero regresamos para escuchar a Marisol lo que ella ha vivido con su hijo. Regresamos. Seguimos este domingo con enfermedades raras, un tema muy interesante para ver cómo se encuentra Jalisco y el diagnóstico oportuno de los médicos ante cualquier síntoma. Ya nos darán ellos qué recomiendan a la población para tener un buen diagnóstico y que sea oportuno. Hoy nos acompaña este domingo Marisol. Marisol es madre de André, que hoy está aquí con nosotros, que usted lo va a ver, y nos dirá qué síndrome tiene su hijo y todo lo que ella vivió y cómo ha sido y cómo le ha cambiado su vida. Y bueno, te saludamos, Marisol, y danos por favor tu testimonio. Muchísimas gracias por el espacio. Estoy escuchando a los doctores, escucho a representantes en este caminar que es para nosotros como padres de familia, pues como decía bien Isaac, pues nadie lo espera, nadie nos lo dice y desafortunadamente, hace unos momentos lo platicaba con la doctora, no hay un manual que nos lo indique de qué pasos hacer en cuanto nosotros descubrimos que algo no anda bien con nuestro pequeño. En el caso de André, pues él nació en nuestro segundo embarazo, y él nació como normalmente nacen los bebés, nos lo dan de alta, pero al pasar los meses empezamos a notar una debilidad en él por medio detectado de la guardería y en el Seguro Social, que fue donde a él hicieron el tamizaje que cubre mucho menos este rango de enfermedades, pues obviamente no salieron las afectaciones que poco a poco lo hemos ido descubriendo. En un inicio fue un calvario para nosotros porque encontrar a un médico encargado de esto pues no fue fácil. Es un genetista el indicado en el tema de André, pero en nuestro caso no fue así de fácil de que nos lo dijeran directamente con él porque no sabíamos a qué estábamos. ¿O qué tenía André? Exactamente, no sabíamos qué. Simplemente nos decían, el niño no está bien, pero pues, y ahí es donde empieza nosotros nuestro gran calvario porque tendríamos nosotros como papás investigar esa labor. Pues poco a poco con conocidos, con familiares nos fueron haciendo las recomendaciones con quién teníamos que ir y desafortunadamente los protocolos de cada institución son diferentes. Nosotros en el caso del Seguro Social pues no nos quisieron abrir las puertas luego porque el niño no presentaba ningún síntoma visible. Todo era interno en el tema de André. Nos fuimos por el tema del Hospital Civil Nuevo,
Y ahí fue cuando un doctor, un genetista, nos abrió las puertas y fue cuando empezó a estudiar André y empezamos con descubrimientos que pues poco a poco nos fueron induciendo a lo que ahora encontramos. Pero como dice Isaac, son años, son procesos muy largos y durante ese proceso largo suceden muchísimas cosas, son caídas que a nosotros cambia papás... tu vida totalmente, a ti, Sí. a tu familia, a sus hermanos, a los parientes. Y son doctores y tras doctores que dicen, es que he sabido de estos casos pero solamente en libros, nunca los había visto, no sé qué hacer. O sea, entonces para nosotros era como un balde de agua fría porque, ¿cómo? Es que vamos a intentar. Yo sentía que estaban como experimentando en el caso de mi hijo, que no sabía ni siquiera qué estaban haciendo los propios médicos y pues para nosotros era muy frustrante. Pero todo este caminar, todos estos contactos con asociaciones, con médicos, con grupos de familias, pues nos han venido pues ayudando y hoy en día, a pesar de que André empezó a los 7 meses de vida. ¿A los 7 meses? A los 7 meses de vida empezó su ¿Hasta qué edad historia. dijeron tiene esto? ¿Desde los 7 meses? Es hoy en día, él tiene 9 años y hoy en día todavía no tengo un diagnóstico al Certero. 100% confirmable. Solamente tengo uno que pues engloba de forma muy generalizada. ¿Sus síntomas? Exactamente, fue un estudio genético que le hicimos hace un año, que pudimos hacerlo porque volvemos a lo mismo. Estos estudios genéticos no los absorben, pues desgraciadamente, las dependencias públicas, sino nosotros los tenemos que costear y como dice Isaac también, pues los tenemos que mandar fuera del país. Y fue gracias a un estudio que pudimos costear que supimos que no era lo que nos habían dicho desde un principio, que era otro, y eso fue hace un año. Entonces, este lapso pues es tiempo perdido, terapias quizá no recomendables para él, quizá el medicamento no era el adecuado y es cuando tenemos que cambiar otra vez todo el proceso. Bien, ¿y cuál es hasta el momento lo que pudiéramos decir? Hace un año detectaron a André. Así es, bueno, él tiene una epilepsia multifocal genética, es muy largo, por eso lo leo, Sí. con inmunodeficiencia por mutación de un gen que es el CACNA1H y defecto mitocondrial en el paso 4, que es el citocromo oxidasa. No, bueno, pues, o sea, Sí. te entendemos porque tú me dices que tienes otro hijo, ¿verdad? Sí, así es. Y él está Es sano hasta ahorita, porque lo que en el caminar nos hemos enterado que estas enfermedades mitocondriales, que es donde entraría André, caso de André. se pueden presentar no nada más en temas de niños, que es la general, sino también en jóvenes y o adultos. sea, abarca todo. Sí. ¿Alguien de la familia que tenga...? No hay ninguna pista, ni por parte del papá, ni por parte de la mamá, ni un caso relacionado. ¿Qué opina, doctor Cristian? Sí, lo que comenta pues es muy común en todo ese tipo de enfermedades, se van enfrentando a diferentes barreras. Primero es la familiar, de reconocer que tu hijo tiene algo diferente, que no todas las familias es como en su caso, algunos dicen por opiniones de otros familiares de que es normal, dale tiempo, no todos se desarrollan igual y van dejándolo de largo. Y luego llegan con un médico y si ese médico no reconoce que hay síntomas claros de alguna enfermedad, pues también se retrasa el diagnóstico. Entonces, por eso necesitan valoraciones o es muy común que tarden 5 o 6 años y que los visiten más de 10 médicos diferentes para llegar a un diagnóstico. Una parte importante que comentan en el caso particular de André es que no conocemos actualmente todas las enfermedades raras ni conocemos todos los genes. Actualmente hay estudios muy amplios, como es el exoma, que prácticamente podemos analizar todos los genes a la vez, pero si la condición de André, por ejemplo, es un gen que actualmente no se ha reconocido para una enfermedad, pues no lo vamos a reconocer con ese estudio. Entonces, todavía tenemos un porcentaje, afortunadamente ya más bajo, de pacientes que no logramos tener un diagnóstico preciso. Eso no quita que no se les dé un manejo. Entonces, por ejemplo, en el caso de André, me supongo que se manejaba como síndrome hipotónico, como retraso global del desarrollo, como epilepsia. Y eso nos permite, sin bien no tener un tratamiento dirigido, al menos tener un manejo para los síntomas, empezar a tratarlos, tener su terapia, vigilar que la alimentación sea correcta, que se controle si tiene convulsiones, pues darle tratamiento, etcétera, en lo que tenemos un diagnóstico preciso. Y en algunos casos, eso es a nivel mundial, no solo aquí en México, no se logra un diagnóstico preciso. Pero esperemos que con el paso del tiempo
haya más información y logremos identificarlo. Pues aquí diría en este caso Marisol, bueno, pasó el tiempo, ¿ya cuánto llevas? 9 años. ¿Y en el caso tuyo, Isaac? Pues tardé 4, casi 5 años y lo que sigo. ¿Y lo que sí? ¿Cuántos años tienes, Andrés? 30. 30 años. Doctora María, ¿cómo ves tus casos? Es muy característico de estas enfermedades raras esa odisea que mencionan, el deambular y recorrer, incluso hay documentado hasta 12 médicos, a veces especialistas, en cuanto a lo que la señora nos comentaba, cuáles son esas pautas para nosotros saber que mi hijo está teniendo una enfermedad rara y que tengo que acudir a un genetista. Pues podemos decir que son aquellos niños que tienen talla baja, que tienen retraso constitucional de sus habilidades, ítems motores, son aquellos niños que tienen convulsiones severas de difícil manejo y que tienen varios medicamentos y aún así siguen sin controlarse esas convulsiones, que tienen debilidad muscular, enfermedades neuromusculares, enfermedades cardiomiopatías, enfermedades pulmonares restrictivas, enfermedades de limitación de la marcha. Una de las cosas que nos platicaba él, pues esa alteración de la marcha particular, ¿sí? Rasgos faciales distintos al resto de su familia, ¿sí? Que son característicos, rasgos ligeramente dismórficos. Son importantes que acudan a un genetista y tratar de englobar aquellos médicos especialistas en los ¿Quién cuales... detecta, perdona aquí que le interrumpa, doctora, las enfermedades raras? ¿Un urgenciólogo, un genetista como ustedes, un infectólogo? La atención de las enfermedades raras requiere de un equipo multidisciplinario e interinstitucional, ¿sí? Por la complejidad de estas enfermedades. Entonces es importante que aquellos médicos que tienen pacientes con estudios que no corresponden al diagnóstico inicial, que son resultados imprecisos, se aborden de forma multidisciplinaria, en donde pueden entrar los neuropediatras, pueden entrar los reumatólogos, puede entrar un genetista, puede entrar hematólogos, ¿sí? Ahora, entonces, en el caso, por ejemplo, de Isaac, ¿no te comentaron tus papás de ese tamiz que comenta la doctora María, igual también Marisol cuando nació André? Porque si aquí ya lo tienen, entonces ya diremos que hay un paso que se avanzó. Si lo tiene el ISSSTE, ¿lo tiene también el Hospital Civil? No. No lo tiene el Hospital Civil. Pero no se abarcaría todo, pero podría ser como un paso nada más. Este tipo de tamiz neonatal lo tiene Pemex y lo tiene el ISSSTE, según tengo conocido. Y pues si son 8,000 enfermedades, tenemos 60. Potencialmente, incluso por cada gen tendríamos también potencialmente una enfermedad y son 21,000 genes. Pues entonces estamos todavía pues en pañales, ¿no? A nivel nacional, en cuanto a una detección oportuna de una enfermedad rara, porque también los médicos se encuentran ante un gran desafío de desconocer lo que está surgiendo, ¿verdad?, de los pacientes. Me están pidiendo un corte y regresamos con más opiniones porque nos dirá Marisol e Isaac si es muy costoso llevar a cabo el tratamiento de una enfermedad rara. Regresamos. Regresamos este domingo con el foro de enfermedades raras y aquí vemos los costos. Las familias que hoy nos acompañan nos podrá decir, por ejemplo, el caso de Isaac con este síndrome que tiene, que es atrofia muscular espinal. Es costoso llevar a cabo, porque yo veo que llegaste en tu silla, pero también debe ser muy costoso terapias, ¿no? Sí, Rocío, en realidad tenemos que visualizar qué es costoso como en lo particular para la familia, una silla de ruedas, las terapias, pero también costoso para el sistema de salud. Porque podemos hablar de medicamentos, pero también las consultas que uno conlleva, la pero salud. Aparte, porque quizá, por ejemplo, en el sector salud no hay algunas situaciones especiales que lo puedes conseguir en lo particular y eso también lo lleva a un costo para ustedes importante. Exactamente, sí. Acá, por ejemplo, el costo de la silla de ruedas, Marisol no me dejará mentir que las sillas de ruedas tienen un costo... Porque es una silla especial para el caso de Andrés. Para el caso de Andrés es una silla especial. Para mi caso todavía no, pero yo tengo una silla eléctrica que uso en mi casa y una silla de uso diario, que es con la que llegué aquí, porque la de uso diario cabe en mi carro. Y la silla eléctrica, esa solo se puede quedar Ahora, platicando, en casa. por ejemplo, ¿cómo ustedes
en el caso tuyo, Isaac, que tú tienes esta enfermedad rara, pero ¿cómo acoplaste tu vida a ello? Ya me dices de los costos, pero afortunadamente yo veo que tienes una gran movilidad en tus manos, estudiaste tú, ¿cómo te mantienes también tú? Porque eres un joven ya de 30 años. ¿No? Sí, ya saliendo de la juventud, pero creo que a veces no hay como una explicación como tal. Yo recuerdo que en mi familia me dijeron, no sabemos qué tenemos, pero sabemos que tenemos que seguir estudiando. Y eso fue un pequeño impulso. O sea, de seguir tú adelante. ¿Y cómo lo tomaste? ¿Cómo lo tomas tú ahora de 30 años? En el caso de Andrés es un niño, es un niño de 9 años, pero en el caso tuyo, que tú ahora, ¿cómo lo tomaste? La sociedad está preparada para recibir, apoyar a personas con una enfermedad rara. No. En ese aspecto, y no lo digo como una queja, creo que lo veo como un área de oportunidad y como un reto hasta personal. Soy licenciado en psicología, me gusta mucho esa materia y creo que también parte de lo que mencionaba Marisol, no estamos preparados, ok, eso es como el primer paso, es el paso de bienvenida, pero también entre más me tarde yo en aceptar algo que no puedo cambiar, más me voy a aferrar a esa idea de sufrimiento, porque no puedo cambiar algo que no está en mis manos. Y a mí me costó más de 5, 6, 7 años, porque fue a los 15 cuando empiezo a descubrir, cuando la hormona, cuando queremos salir a las amistades. Cuando dices, oye, el deporte que tanto amo no lo voy a poder hacer. Exactamente. Y en realidad fue la misma vida cuando uno dice, pues bueno, no es que yo haya decidido vivirla en ese momento, hoy sí, pero en ese momento no. La vida me pone revancha en el tema deportivo, en el tema de una integración familiar, en el tema de mis estudios, con mucho apoyo, del 100% de apoyo a la familia. Sin embargo, pues ahí también el transporte, ok, sigo estudiando, pero ¿en qué escuela es accesible? Para una persona con discapacidad y para una enfermedad rara. ¿Qué escuela apoyaba para ir a los estudios, para ir a las terapias? Y ahí es una exigencia que tal vez a personas regulares, pues que no se les pide o no se visibiliza esa parte, y que de repente pues tengo que ir al hospital y el hospital es 1, 2, 3 horas, depende también de qué tan cerca esté el hospital. Sí, es todo un proceso. Las terapias, todo eso es un proceso que no solo lo podemos monetizar en tema dinero, sino en tema tiempo, en tema desgaste, en tema desgaste salud mental. Hoy no hay protocolos para temas de discapacidad y para temas de enfermedades raras. O sea, para atenderlos, porque ustedes, los médicos también y el sector salud, porque vamos a ver los desafíos y las acciones que se deben de hacer, que aquí la doctora María y el doctor Cristian nos pueden decir. Tú lo tomaste de manera positiva, tan es así que eres fundador de una asociación, o eres presidente de esta asociación, y hay que tomarlo eso como algo positivo. Canalizaste a lo mejor un golpe tan duro que te da la vida en cuestión de salud, pero con que es un buen mensaje para quienes en estos momentos están en una situación de un duelo difícil al aceptar este síndrome. Y de la mano de muchas familias, yo recuerdo que una de las personas que apoyó mucho la asociación fue una de las primeras familias que diagnosticaron con atrofia muscular espinal, el buen Matías, que es paciente tipo 1, y que fue él con otro paciente de Puerto Vallarta que hicieron que el doctor Moisés Alatorre fundara la Asociación Mexicana de Atrofia Muscular Espinal. De ahí pasa tiempo, nos damos cuenta que hay muchos pacientes. En el registro nacional que tenemos aproximadamente 200 pacientes con AME, menos de 20 con tratamiento, porque es de las pocas enfermedades que tiene un tratamiento, no una cura, pero justamente todas estas redes de apoyo, todas estas circunstancias ayudan a uno como paciente, pero también a la familia para generar acciones, buscar los derechos, accesibilidad, porque no todo es dejárselo al doctor o así, sino también hay una responsabilidad amplia del paciente, claro, y de la familia, de capacitarse, informarse para saber verdaderamente, no es de cuestionar al doctor y no podía yo mencionar eso, pero sí saber rectificar la parte que el doctor sí me dio un medicamento, por ejemplo, yo tengo prohibido o contraindicado relajantes musculares. Y ha habido doctores que me han recetado relajantes musculares. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Respeto tu receta. Es que ustedes se vuelven expertos. Deberíamos. Muchas veces, ¿no? Y es esta responsabilidad del paciente que debemos de visibilizar. Porque el sector médico tendrá cosas que mejorar, sí,
pero también el paciente tiene que asumir esta responsabilidad para generar una inercia de todos y todas, claro, para lograr más acciones para la atención de las enfermedades raras. Y en el caso, por ejemplo, de Marisol, ¿tu otro hijo qué edad tiene, Marisol? 11 años. 11 años. Y tu otro hijo también, o sea, aprende toda la familia, ¿no? Toda la familia aprende al cuidado de André y son pequeñitos que no debes de dejar solos, ¿no? André nos escucha, a ver, sí, tú que ya eres una experta, nos escucha, sabe lo que estamos hablando. Sí, bueno, no exactamente como tal, que entienda lo que estemos hablando, pero claro que nos escucha, nos puede ver. Y para él es muy importante que la familia esté ahí. Dentro del trabajo que se ha hecho con él, pues es eso, trabajar esta pues, atención a este tipo de situaciones. ¿Es costoso, Marisol? Híjole, sí, definitivamente es muy costoso, pero bien lo decía Isaac. El tema en lo económico, pues desafortunadamente, por el desconocimiento, como dicen, la ignorancia es muy cara. El hecho de que nosotros como papás no sepamos de muchos estudios o sepamos de instituciones, asociaciones que nos puedan echar esta mano, este apoyo, pues hacen que los costos se nos eleven muchísimo. Yo poco a poco me fui acercando a estas asociaciones, a colectivos como el de Yo Cuido México, en el que pues en un conjunto de familias con niños con discapacidad pues nos hemos apoyado y pues de alguna manera reducido estos costos, pero en un inicio era moverse completamente solo por aguas completamente desconocidas, en donde pues se invirtió mucho dinero, en donde con uno como familia no le interesa eso, somos capaces de quedarnos, pues como dicen, en la calle con tal de que investiguen el tema de nuestro hijo con la inquietud que nos inunda en ese momento, pero que poco a poco sabemos sobrellevar y que poco a poco ya lo tomamos con más calma. Ahora, el caso de tu hijo, tú ya eres una experta en ese síndrome tan largo o esa enfermedad tan larga que nos has comentado. ¿Se han acercado contigo? Porque ya te vuelves tú como una experta de orientar a quienes han surgido con este mismo síntoma, con estos mismos síntomas aquí en nuestro estado, ¿no? Sí, definitivamente. De hecho, tenemos un grupo, como digan, de WhatsApp de familias de México, porque son tan raras estas enfermedades que solamente somos unos cuantos. Justamente la semana pasada, del 15 al 21 de septiembre, se llevó la semana de concientización de enfermedades mitocondriales, que es la que tiene André, donde encendemos edificios o monumentos de color verde. Esto porque nos ayuda a visualizar, a sensibilizar a la sociedad y dar a conocer toda esta gama de enfermedades mitocondriales, y que ayuda también mucho a los médicos y a los pacientes de darse cuenta de que, oye, yo padezco de algo similar o yo tengo algo similar. Ya me entiendes, ya me comprendes, ¿verdad? Exactamente, y desafortunadamente no todos tenemos estas posibilidades de movernos con especialistas, porque así es. André tiene una gama de especialistas hoy en día de 11 especialistas. 11 especialistas para el caso de André. Sí, para el caso de André. Y cada uno tiene su punto muy respetado de lo que tiene él. Ahora, tiene que estar alguien 24 horas. 24/7, los 365 días del año. Bueno, yo digo, también caso de André es un ángel, yo creo que une a muchas familias y de seguro lo está haciendo con ustedes también, ¿verdad? Sí, afortunadamente contamos con este grupo de apoyo, y no nada más conformado por la misma familia, sino por asociaciones, colectivos que nos han brindado ese respaldo y el apoyo. Bien. María y Cristian, me están pidiendo un corte, pero aquí me están preguntando también sobre enfermedades raras. Hay muchas preguntas que quisiera decirles, pero al regresar de este corte veríamos, ¿hay acciones? ¿Se está moviendo el sector salud en Jalisco? A nivel nacional, ¿están preocupados por las enfermedades raras? ¿Qué es lo que ustedes como médicos tendrían que pedirle a las autoridades, ustedes que son genetistas? Y otra pregunta que me hacen, ¿tiene que ver los cromosomas, no entiendo mucho de eso, del hombre y mujer? O sea, antes que una pareja se case, ¿algo se tiene que hacer también? O sea, porque si, híjole, aquí falló un cromosoma, aquí esto, y podría evitarse porque no es compatible y un hijo puede... Ustedes me entienden, ¿cómo podríamos decir y explicar a la población sobre eso? Vamos a un corte y ahora regresamos a contestar con los expertos todas estas preguntas.
seguimos con estas enfermedades raras. Tardaríamos todo el domingo hablando de todos los desafíos y todos los nombres de estas 7,000, 8,000 enfermedades raras, pero ya estamos en el tema de conclusiones, quizá nos da pie a otros programas. Y bueno, vamos a decirle a Marisol, madre de Andre, que ella pues tiene un hijo con una enfermedad rara. ¿Cuáles serían sus conclusiones para ella? ¿Qué mensaje le da a muchas familias, Marisol, que en estos momentos te están escuchando y te están viendo, que también es uno te dicen, bueno, a mi hijo lo acaban de diagnosticar con un síndrome así? ¿Y qué desafíos tú les puedes decir a estas familias? Pero también, ¿qué llamado haces al sector salud? Claro. Bueno, pues primeramente es muy importante el tema psicológico, el aceptar que tu hijo o tu hija pues esté pasando o esté padeciendo una enfermedad, porque muchas de las restricciones y de los problemas que después conllevan a los niños a complicársele cualquier enfermedad, pues no es la no aceptación. Por segundo, pues el apoyo de las familias. Esto sí de por sí es un golpe muy fuerte para cualquier familia. El brindar con el apoyo de los externos de la familia, pues brinda esa seguridad y esa confianza para poder seguir adelante. Segundo, pues en el tema del gobierno o lo que pudiéramos exigirle al gobierno es el apoyo a los padres de familia que estén padeciendo cualquier enfermedad, porque pues sé que hoy en día no se cubre por ejemplo, el cáncer, que les dan una especie de incapacidad, por ejemplo, a ellos como papás, que quedarse en el hospital con ellos, pero quizá a los otros demás que no nos brinde esa incapacidad laboral para atender a nuestros hijos. Esto yo les brindaría pues que se ampliara un poquito más esta gama de situaciones, de temas personales, porque de como les digo, en lo laboral, sobre todo cuando hay una persona que es un cuidado todo el tiempo, 24/7. Y son diagnósticos largos que a nosotros nos gustaría llegar con nuestro jefe y decirles, bueno, tiene esto y sí, porque vamos tú a tener te dirías, que bueno, entonces alguien tiene que trabajar en la familia. ¿Y quién es, verdad? Entonces, porque se quedan sin trabajo, invierten todo para poderlo atender, pero ahí en el aspecto laboral tú pides esa comprensión y apoyo. Y por último, pues a las asociaciones civiles, los empresarios que puedan de verdad seguir apoyándolas, yo les agradezco de todo corazón. No saben la cantidad de familias que somos beneficiadas a estas asociaciones. Incluso, pues por ejemplo, mi hijo es hijo Teletón también, que hemos sido apoyados todo el tiempo. Que ya viene toda la campaña. Así es, por cierto. Hay que apoyar. Hay que apoyarlos. Pues yo les solicitaría del apoyo, que sigan apoyando a todas estas asociaciones, porque la verdad nos apoyan mucho, no nada más en lo económico, sino también en lo psicológico y en el acompañamiento. Muy bien, Marisol, pues muchas gracias. Isaac, tú que estás así en esta asociación, ¿qué has visto que hace falta? ¿Cómo concluyes y qué mensaje das? Creo que es importante, Rocío, mencionar que Jalisco somos pioneros en esta parte de la atención a enfermedades raras. Se acaba de reformar o está por publicarse la reforma a la Ley General de Salud en el registro de enfermedades raras. ¿Qué quiere decir esto? La propuesta de reforma de ley es crear un registro, darle seguimiento a este registro y también el registro a los medicamentos huérfanos, que son los medicamentos que atienden o que es para las personas que viven con enfermedades raras. ¿Por qué? Porque la mayoría, si no es que todos, son de alto costo, de un muy alto costo, ¿sí? Entonces, esta ley tenemos que también darle más promoción para ver qué es lo que sigue, dónde se va a sacar el recurso, en qué hospitales se va a aplicar todo esto, quién le va a dar ese seguimiento, y reiterar en esta parte integral. El trabajo es de la persona. Yo ahorita, escuchando a Marisol, ¿quién cuida al cuidador? ¿Quién cuida a la cuidadora, no? Porque a veces está más mal el cuidador, sí, desgastado. Mi mamá tiene 65 años prácticamente, yo mido 1,80, más de 80 kilos, y ella es la que hace mis traslados de mi silla de ruedas a mi carro, de mi carro a mi silla de ruedas a mi cama, ¿no? Qué guerrera, y la mandamos saludar. Sí, gracias. Claro, entonces visibilizar todas estas cuestiones positivas, cuestiones para mejorar, y que esto es un reto gigantesco, y que de la mano de las asociaciones civiles, de los padres, madres de familia, del sector salud, podemos seguir avanzando en estas acciones que faltan, pero que vamos bien en ese camino. Pues es un gran optimismo el tuyo, y eso lo transmites, y te agradecemos mucho, Isaac. Gracias. Doctora María, usted comentó algo importante, las acciones. Usted como genetista,
¿Cómo concluye en este panel de enfermedades raras? Creo que es muy importante que los médicos tengan las herramientas adecuadas para poder diagnosticar estas enfermedades. Eso incluiría laboratorios especializados, como bien lo mencionaban aquí ellos, Isaac, que las muestras muchas veces son enviadas a laboratorios extranjeros, entonces tardan los resultados. En el caso también de ellos, que tardó hasta Marisol, tardó 1 año en tener una respuesta, ¿sí? Entonces es importante que en México tengamos estos laboratorios especializados que estén certificados. Es importante que tengamos estas unidades de referencia, como ya lo tienen algunos otros países en Estados Unidos, en Canadá, incluso en Latinoamérica. Hay unidades de referencia para enfermedades raras, que los médicos de primer nivel y segundo nivel sepan reconocer cuando están ante una enfermedad rara y sean referidos a un tercer nivel o a especialistas, donde haya un grupo multidisciplinario en atender este tipo de pacientes. En el ISSSTE ya se tiene algunos esfuerzos, se tiene un comité de enfermedades raras donde analizamos estos pacientes que tienen diagnóstico de enfermedad rara, vemos que estén adecuadamente abordados y se les implementan los tratamientos específicos de acuerdo a su enfermedad. En el caso de la atrofia muscular espinal, el ISSSTE es el primero en establecer este tipo de tratamiento, que es un medicamento de oligonucleótidos que hace que se interfiera esa secuencia anormal del gen y se produzca una secuencia normal, y entonces esto retrasa mucho la sintomatología de los pacientes. Es la primera institución en tenerlo, porque solamente había en instituciones privadas, y entonces eso ha sido un gran esfuerzo. Obviamente son muy costosos, es un gran esfuerzo que están haciendo nuestras autoridades, pero nos falta mucho que recorrer. Otra de esas cosas es ese registro. Decíamos, bueno, ¿cuántos pacientes de estos hay en Jalisco? Porque no sabes quizá que tienes una enfermedad rara. Porque no existen esos registros. Entonces es muy importante esto de que haya ese registro. Bien. Y es muy importante también pues que se incluyan en los programas educativos de las diferentes facultades de medicina las enfermedades raras, y es muy importante esa educación constante del médico especialista y general en estas enfermedades, porque si bien de forma individual son muy infrecuentes, en forma global estamos hablando que existen 8 millones de personas aproximadamente que pueden tener estas enfermedades raras. ¿En el mundo o en México? En México. En México, simplemente en México. Bueno, entonces que no las minimicen. Y que una enfermedad rara, una enfermedad rara, pero hay pocas. O sea, que no minimicen y que haya un comité en cada institución de salud. Un comité especial, en este caso como lo tiene el ISSSTE, el Desafíos para los Hospitales Civiles también. Sé que el IMSS tiene el CIBO desde hace muchos años, y espero que tenga todas estas actualizaciones que usted también dice que es importante, ¿verdad? Una de esas actualizaciones sería también poder hacer exoma a estos pacientes, ya que, como mencionamos, el 85% son enfermedades genéticas. Entonces, un exoma nos puede abarcar el mayor número de enfermedades. Es un estudio donde se hace la secuenciación de las partes codificantes de los genes. Entonces, eso es hasta ahorita dentro de la tecnología lo más importante que tendríamos. Se incluye también las enfermedades mitocondriales, y es posible también hacer deleciones y duplicaciones que incluyen también las enfermedades como la atrofia muscular espinal. Bueno, pues ahí está todos los desafíos y acciones que está pidiendo la doctora especialista en genética, medicina genética. Y bueno, pues doctor Cristian, usted le toca también concluir todo este panel, de todo lo que ha escuchado. Usted también es adscrito a genética del nuevo Hospital Civil. Sí, aquí yo creo que es muy complejo todo este tema, cómo abordar las enfermedades raras. Yo creo que hay muchos desafíos. De nuestra parte como médicos, del gremio médico, primero es saber o estar de acuerdo en que no conocemos todo. Entonces, si tú tienes un paciente que no sabes qué tiene, cuál es su diagnóstico, pues derivarlo a alguien que podría hacer el diagnóstico. Eso le va a ahorrar pues mucho tiempo a los familiares. Como las instituciones, el gobierno, creo que debería de apoyar un poco más a que en estas instituciones haya más apoyo para hacer esos estudios, porque hay mucha gente capacitada, habemos muchos especialistas que podemos apoyar en este aspecto, pero lamentablemente se han enfocado a un número muy reducido de enfermedades raras. Qué bueno que se les da esta apertura y este apoyo. Por ejemplo, AME
se le ha dado mucha apertura, ya tenemos el diagnóstico o el estudio molecular ya es gratuito, cualquiera puede tener acceso y sobre todo es porque la industria privada pero no hay que atrae. descuidar también las otras. Pero no hay que descuidar las otras. Entonces, establecer un plan gubernamental interinstitucional, porque también sabemos que no hay recursos ilimitados, pero si hacemos un plan de que ciertas instituciones hacen estos estudios, otros, pues podríamos estar refiriendo a estos pacientes y tener un diagnóstico más preciso, menos costoso y más rápido. Es muy complejo, creo que el gobierno debe de voltear a ver a los que son especialistas en esta área para establecer acciones o algoritmos de cómo manejar todos estos procesos para que sea más rápido y con el mayor beneficio a los pacientes y sus familias. Claro, y sobre todo pues detectarlas lo más pronto posible. Entonces, para concluir, a nivel nacional tenemos 8 millones de personas con enfermedades raras. Aquí se detectan una de cada 10,000, esa es la cifra que nos da, y son de 7,000, 8,000 en Jalisco. ¿Enfermedades raras? No, enfermedades en el mundo. Sí. En el mundo. Pero en Jalisco, pues no podríamos decir una estadística porque no hay ese registro que están pidiendo y estas acciones, pues se les dejamos planteado aquí al sector salud. Es un gran desafío para médicos, para las familias, sobre estas enfermedades raras, muy costosas, pero también usted que nos vio a través de este panel, Isaac, ¿dónde se pueden comunicar con ustedes de esta Asociación Mexicana de Atrofia? A través de la página de Facebook, es la manera más fácil y directa. Ámame, Asociación Mexicana de Atrofia Muscular Espinal. Que ellos, bueno, han evolucionado más rápidamente porque hay casos que pues quieren atender, pero no dejemos las otras, como el caso de Marisol, ¿verdad? Y Marisol, pues ¿tú estás en alguna asociación, Marisol? Sí, así es, pertenezco a Familias y Retos Extraordinarios, AC, y este grupo, pues la verdad que está conformado de mamis y papis que queremos y luchamos por nuestros hijos y sobre todo por el tema de las enfermedades raras, nos brindamos ese apoyo que tanto necesitamos. Muchísimas gracias. Gracias, Marisol. Gracias, doctora María Guadalupe, muy amable. Isaac, muchísimas gracias. Gracias, doctor Cristian. Y gracias a usted, espero que haya sido una lluvia de ideas y que le den a usted una esperanza para salir adelante. Gracias, excelente domingo.